Aquí va a haber sangre. No es ninguna línea de guión, sino el título original en inglés, There Will Be Blood, de la película que aquí se tradujo como Pozos de Ambición. Una película que tiene que ver sobre, bueno, pues un poco la época dorada del petróleo en Estados Unidos, ¿no? Aquí va a haber sangre. El título es bastante sugerente por sí misma. Y es un poco la, la frase que he escogido para hablar de un tema que tenía pendiente, también desde hace bastante, que es el tema de la energía. La energía, con lo amplio que es eso, ¿no? Eso que según Einstein es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Energía. Es un tema necesariamente amplio porque al final todo es energía. Igual alguno con memoria dirá, pero ¿cómo puede ser? Si en el vídeo de la información se decía que todo es información. No, pues sí. Y también todo es energía. Realmente la energía es el vehículo de esa información. Si no hubiera energía realmente, no habría soporte alguno para esa información. Y eso implica, a su vez, que si no hubiera información, sería porque no hay energía, o por lo menos no hay una diferencia entre las partes, una diferencia de potencial que dé lugar a esa información. Energía. De la famosa ecuación de Einstein se deduce que la energía conforma toda la realidad que conocemos, ¿no? Desde la propia materia en sí misma hasta otras formas de radiación, etcétera. E incluso, y este es un punto interesante bajo discusión, el espacio mismo en el que la materia está. Esto a priori puede no sonar muy científico, ¿no? Desde hace varios años, desde principios de siglo, se ha venido imponiendo un criterio respecto a que el espacio es simplemente el vacío. Y es un poco confuso, y ya se lo criticó en su momento Tesla a Einstein. La crítica de Tesla a la relatividad, que igual no la voy a citar exactamente como la formuló en una entrevista en su momento,
que fue pues, justo después de que se validara la relatividad mediante la famosa observación en el eclipse, que suponía que la luz se curvaba por efectos gravitatorios, ¿no? El efecto del lente gravitatorio. Lo que sostenía Tesla es que si hablamos de un vacío, de una nada, no podía tener propiedades, y si algo no tenía propiedades no podía, por lo tanto, curvarse. Es cierto que según la relatividad lo que se curva sería lo que llaman espacio-tiempo, etcétera. Antes de eso, de que se fuera adquiriendo a través de los años la noción de vacío, había otra visión que procedía esos tiempos de la Grecia clásica en cuanto al concepto del éter. Era una sustancia intangible, ¿no? Que conformaba realmente, bueno, el espacio en el que están todas las demás cosas que conocemos. En busca de ese éter se hizo un experimento de Morley y no recuerdo qué más, del interferómetro, que lo que intentaba medir era lo que llamaron viento del éter, ¿no? Lo que se pretendía era, pues con unos rayos de luz dispuestos en ángulo recto, si no recuerdo mal, ¿no? Intentar medir alguna variación en el retorno que confirmara la presencia de ese famoso y dichoso éter. El extremo este que no se consiguió. En base a ese experimento, la noción de éter se fue descartando en favor de un vacío interestelar, ¿no? Lo cierto es que lo único que demostraron con ese experimento es que si había un éter, la luz no se veía afectada. Eso es lo que demuestra el famoso experimento del interferómetro. Demuestra en todo caso la inexistencia del llamado viento del éter que afectaría a la naturaleza de la luz. A partir de ahí, de un experimento, que podemos decir que, bueno, que es válido, ¿no? Se extraen conclusiones que realmente no corresponden y se llega a un punto en que luego, bueno, desde premisas erróneas llega un punto que no se puede avanzar más, ¿no? Según la ciencia oficial, el espacio es el vacío y tú a un pez no le preguntes lo que es el agua. Pero bueno, yo quería hablar un poco de la energía y no solo en el plano más puramente físico, sino también de las implicaciones más cercanas al plano socioeconómico, ¿no? Para nosotros, como especie, como civilización, como personas, al final, la energía
es un factor clave. Es que, bueno, hasta para la vida misma, ¿no? La energía es clave. Si, si vamos a revisar un poco la historia, uno puede apreciar que desde la revolución industrial, máquina de vapor, ¿no? Que por cierto, comentario entre paréntesis, parece mentira que se tardara tanto en sacarle partido al vapor, ¿verdad? Cuando no sé cuánto se lleva cocinando en ollas, con tapa, hirviendo agua. Es una cosa bastante... No es tapas que hacen chup, chup, chup y se va moviendo la tapa, ¿verdad? Bueno, desde la invención de la máquina de vapor, invención, descubrimiento, a veces es complicado definir, ¿no? Redescubrimiento a veces incluso. Tendremos tiempo para entrar en eso. Desde la revolución industrial, decía, hay un salto demográfico, también económico, que es clave para entender el siglo XX y la evolución posterior, ¿no? Para entender todo ese cambio que en las décadas más recientes ha supuesto pues, un contraste respecto a un pasado con plazos mucho más largos, ¿no? Si uno mira la historia, parece que en el siglo XX se hayan condensado cambios que corresponden prácticamente a milenios, ¿no? Por sus características e implicaciones respecto a épocas pasadas. Y la razón de ello no hay que buscarla en otro lugar, sino en la energía. La energía, al fin y al cabo, lo acaba determinando todo. Una forma de medir la energía, la potencia, de hecho, pues eso son los caballos, ¿no? Caballos de potencia. Y viene un poco de la tradición de que en el campo lo que se utilizaban eran animales, ¿no? Y uno podía arar lo que el buey tiraba de su yugo. Evidentemente, pasar de la tracción animal, también para los desplazamientos se utilizaban animales, caballos, carretas, etcétera. Durante muchos años, pasar de eso a los motores, primero vapor, luego explosión, ¿no? En hidrocarburos, es lo que determina el salto cualitativo y cuantitativo y los cambios significativos y abruptos casi en las características de la civilización. La vida, como, como código genético, como programa genético, si uno conoce un poco de evolución, lo que hace, por lo que se entiende, es adaptarse al medio en el que se desarrolla. O sea que realmente las expresiones de la vida que conocemos no nos dicen tanto como lo que es la génesis de la vida en sí, sino de su adaptación a este medio concreto en el que estamos.
Entonces, al final, el medio es lo que en muy alto grado no se termina. ¿Y por qué digo esto en relación a la energía? Estoy hablando de recursos. Estoy hablando de que para la revolución industrial, pues lo que se hacía era al final quemar carbón por un tubo. Luego más tarde pues ya entra el llamado oro negro, ¿no? Y bueno, ya más tarde entra el tema nuclear, también las renovables, etcétera. Es importante reparar que si sin esos medios de energía, sin esos recursos, la humanidad volvería a estadios pre-revolución industrial. La economía se desarrolla en un marco, en un medio, en un ecosistema y limitada de forma natural por este. Ya hemos comentado en algún tema de economía que tal como está estructurado actualmente el sistema, hay una necesidad de crecimiento indefinido para sostenerlo, para que sea viable, para que funcione. Ya hay voces desde hace tiempo, tal vez las primeras fueran del libro este, no recuerdo al autor, se llama Los límites del crecimiento, en los que se empieza a plantear algo que los economistas clásicos no habían tenido en cuenta porque era un problema que en términos presentes ellos realmente no tenían que afrontar, en el sentido de que no era una prioridad inmediata, no era un problema que tuvieran con consecuencias que estuvieran viendo, aunque también es un poco triste que no lo pudieran prever, ¿no? Y aquí vale la pena traer a colación la frase de Keynes le preguntaban, bueno, ¿y este sistema a largo plazo qué? Y la respuesta fue un poco que a largo plazo todos muertos, ¿no? Entonces, hombre, igual se contemplaba, pero pasa lo de siempre, que se aparca lo importante para atender lo urgente. Ya poco después se empieza a hablar de eso, del problema de recursos, hay un crecimiento demográfico muy muy importante, además con cada vez más consumo por persona o por hogar de energía, pero sobre todo lo que cabe subrayar es que todo el progreso científico y tecnológico se ha hecho al amparo de hidrocarburos que ofrecen una tasa de retorno energético, que es la diferencia entre lo que cuesta extraer un recurso en términos de energía y la energía que realmente se obtiene de él. Y eso es un poco lo que marca el progreso de la civilización al final, ¿no? El comentario viene en relación porque se considera que el petróleo, al margen de su origen, sobre el que todavía hay cierta discusión, si es de origen biótico o abiótico,
en un principio se establece como recurso no renovable, ¿no? Incluso aunque a la postre, por su origen que pudiera no estar bien comprendido, aunque fuera al final renovable, tendría una tasa de renovación, ¿no? Y luego habría una tasa de consumo, y un desfase entre esas tasas acabaría abocando también a problemas de escasez al final, ¿no? Esto se resume en lo que se conoce con la expresión inglesa peak oil. Hay bastante gente que está interesada en este tema y hay bastante literatura al respecto. La literatura por decir, ¿no? Hay gente pues, divulgando vídeos, etcétera, páginas web, blogs. Hay bastante análisis estadístico en cuanto a las reservas que puedan quedar, aunque en un principio es una información que los estados no suelen divulgar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay bastante constancia de que la extracción de petróleo, que es un poco la base sobre la que se ha construido la civilización actual, va a declinar si no está declinando ya. Y esa es una de las varias crisis a los que nos vamos a enfrentar. Fundamentalmente yo las dividiría en tres, ¿no? Está la crisis en el plano económico por agotamiento del mecanismo de creación de dinero por parte de la banca privada. Está la crisis energética, que también va muy vinculada al plano socioeconómico, como vemos, por el tema de los recursos. Y luego, en tercer lugar, está la crisis medioambiental, en el sentido de que el mundo, pues, en pocas palabras, se está llenando de mierda y pues, los caladeros a nivel de pesca cada vez más jodidos. Cada vez las zonas de selva van perdiendo terreno. Actividades como la ganadería generan una cantidad de metano que luego tiene efectos en la biosfera, ¿no? Y de ahí viene un poco el cuestionado por algunos cambio climático, ¿no? Que se discute todavía si puede tener, pues, causa antropogénica o no, lo cual sería un avance porque ya es reconocer su existencia. Pero volvemos un poco a lo mismo de Keynes, ¿no? Se resuelve lo urgente, no lo importante, todo lo que se puede postergar por cuestiones políticas, de organización política, se acaba dejando para adelante. Las legislaturas en las democracias occidentales suelen ser de 4 años, ¿no? Y ese es el horizonte de los proyectos que se emprenden al final. Poco más, poco menos. Valdrá la pena también hacer un tema de organización política. Entonces, estas tres crisis que he mencionado vienen un poco a raíz de una cierta crisis de valores que tendría más componentes sociológicos o psicológicos, ¿no? Precisamente en la película que comentaba al principio, Pozos de Ambición, pues se hace referencia a ese tipo de conducta humana, ¿no? Que dice un poco, lo he visto por ahí en una imagen, espero que sea preciso. Dice algo parecido a que, bueno, que curioso es el ser humano, que cuando tiene lo que quiere, pues al final siempre acaba queriendo más, ¿no? Es un poco esa necesidad de crecimiento. Y eso no es malo per se tampoco, el hecho de querer progresar y el hecho de querer crecer incluso, pero
Hombre, no se puede perder de vista el marco, el medio en en el que se emprende cualquier actividad, ¿no? Porque hablando mal y pronto, si uno caga donde come, acaba comiendo mierda. Ahí no hay mucha vuelta de hoja, ¿no? Pero esto viene por el tema de energía. Recordamos que la clave, que es lo que ha sustentado todo el progreso desde la revolución industrial, con un crecimiento muy importante de la población, económico, de tecnología, de desarrollo en general. Lo que sucede es que está teniendo unos costes que son más que significativos y sobre todo se está haciendo bajo un impulso energético que no es sostenible, por muy cacareado que sea el término, pero es clave. De ahí el impulso que se le intenta dar a energías renovables, ¿no? De la manera que está organizado el sistema, realmente la escasez de recursos aboca a la crisis. Y es por el siguiente mecanismo. Por ley del valor, ¿no? Que se llama. Aunque puede ser muy cuestionable también, pero bueno, entenderíamos que a una demanda dada, si se reduce la oferta, suben los precios, se incrementan los costes de todo. Es sabido que si el petróleo aumenta de precio, dado que la mayoría del transporte de productos, de bienes de consumo, pues, se realiza en base a petróleo, pues evidentemente lo encarece todo. Por no hablar también de que se utiliza como materia prima de todos los plásticos, incluso para el tema de los fertilizantes. Si tuviéramos que analizarla era como los materiales, como se hace en los periodos antiguos, ¿no? La del bronce, la del hierro, tal, estaríamos en la edad del plástico, seguramente. Entonces el reto de enfrentarse a los recursos cesantes, tanto hidrocarburos, gas, petróleo, carbón, que evidentemente también se va acabando, incluso el tema del uranio para la energía natural, que ya es una guarrada per se, pero bueno, también es un recurso limitado, nos queda un panorama bastante complicado, y más entendiendo que la energía es condición sine qua non para la actividad económica en general. Y cuando digo actividad económica, ya es que ya no solo actividad económica, sino hasta para que funcione todo, ¿no? El problema es grave y la película que he señalado para ilustrarlo, pues tampoco es muy inocente. Lo cierto es que si no hay sorpresas, en el sentido de hallar fuentes de energía tal vez no contempladas hasta ahora que puedan sacarnos del atolladero, estamos realmente en un callejón sin salida en el que nos hemos metido un poco solos, ¿no?
Y que bueno, con el delicado equilibrio geopolítico, pues hombre, que entren dentro de ese marco tensiones generadas por la escasez de recursos, digamos que no es muy tranquilizador. Hay un caso interesante, que es el de llamado M, no, perdón, EM Drive, ¿no? Sería un motor electromagnético, ¿no? Se está investigando y bueno, lo que se investiga al final es un motor que no se acaba de comprender muy bien cómo funciona. De hecho, no tiene muy claro que acabe de funcionar o no. Está bajo observación. Un equipo de la NASA estuvo haciendo algún trabajo, parece que concluyeron que podría funcionar. Luego también China está haciendo alguna cosa, creo que lo querían subir para probarlo en órbita, para ver si realmente eso genera empuje, por pequeño que sea, que pudiera ser bastante interesante. El problema del motor, que está, bueno, denostado, bastante denostado por ciertos círculos academicistas, y tal vez no sin razón, ¿no? Pero está bien cuestionarlo. Es que claro, para, para que realmente algo se pueda mover, pueda generar empuje, lo ha de generar respecto a algo. Y en algo se ha de empujar. Y realmente parece que no se acaba de entender muy bien respecto a qué está generando el empuje, el LM Drive. Es posible, solo posible, que pueda tener que ver con lo que comentaba al principio de la noción de vacío y la noción de éter, que posiblemente haya que volver a tomar en consideración y la segunda y someter a revisión la primera. Y con un poco de suerte, así como una obra de teatro de la Grecia clásica, pues tengamos un final Deus ex machina, ¿no? En el que venga un ingrediente con el que nadie contaba para sacarnos del callejón sin salida, en el que nos pone el uso de energías no renovables y el haber sustentado toda la civilización sobre ellas. La importancia del EM Drive, que lo están investigando agencias espaciales, ya no solo para posibles desplazamientos, etcétera. Lo interesante es que abre las puertas, si se confirma que funciona, abre las puertas a una nueva física. Y posiblemente tengamos que darle a razón a Tesla. En ese sentido también podría resolver uno de los dilemas, y los dilemas y las paradojas suelen ser preguntas mal planteadas, ¿no? Uno de los dilemas que hay con la dualidad
onda partícula y con el experimento de la doble rendija. Y un poco lo que se está sugiriendo para justificar el funcionamiento del EM-Drive, si no tengo mal entendido, es la teoría de la onda piloto de Broglie. De Broglie, no sé cómo se pronuncia. La que realmente... Y se ha hecho algún tipo de experimento macroscópico que podría funcionar como analogía de lo que puede estar sucediendo a niveles bastante inferiores, ¿no? Lo que plantea es que realmente que sean las dos cosas, tanto la partícula, entendamos, como la onda que la acompaña, ¿no? Entonces la partícula, claro, siendo partícula, pasa por una de las dos rendijas, necesariamente. Sin embargo, la onda pasa por ambas, creando el conocido patrón de interferencia. El efecto macroscópico, si no recuerdo mal, se consigue con algún tipo de aceite, haciéndolo vibrar a cierta frecuencia, depositando una gota que es la que se va moviendo sobre un medio. Ese medio por el que se desplaza la onda que esto es, entiendo, la parte que costaba entender, probablemente tenga que ver con el éter de Tesla y de los clásicos griegos al final, ¿no? Pero claro, si uno parte de la concepción de que hay un vacío y hay una partícula, pues, ¿qué es lo que ondula? Y es que el problema está en la concepción de las cosas. El electromagnetismo, ¿bien? Es una onda. Como es una onda, el sonido. Pero claro, ¿qué sucede con el sonido? Que el sonido se entiende como onda mecánica, claro, que necesita un medio para propagarse. Se propaga por el aire. Si no hay aire, no hay sonido. Sin embargo, tenemos en los libros de texto escrito, y es lo que se ha enseñado durante muchos años, y entiendo que es lo que se enseña, y esto es grave, que el electromagnetismo se desplaza por el vacío. Si le entendemos el electromagnetismo como una onda, con todo el respeto, ¿qué cojones es lo que ondula? ¿El vacío? Errores de planteamiento como este abocan a problemas sin solución. Pero según los principios herméticos, no habría paradoja irreconciliable, ¿verdad? Entonces, cuando tienes una paradoja, lo que tienes es una pregunta mal planteada. ¿Qué sucede? Que el medio por el que se desplaza el electromagnetismo es tan sutil que no lo detectó el experimento del interferómetro. Y probablemente ese mismo medio es contra el que empuja el M-Drive. El M-Drive. Entonces realmente no hay violación, creo que es de la tercera ley de Newton, sería la de la inercia. Bueno, no sé.
o de la termodinámica, no sé, en fin. Entonces, es sorprendente que con el nivel de complejidad que se alcanza, se cometan errores tan básicos en las premisas. Otro principio hermético dice que como es arriba, es abajo. No sé, he hablado antes de los peces y el agua. Acabamos de mencionar ahora que el sonido es una onda que se desplaza por el aire. Yo creo que sostener que el electromagnetismo se desplaza por el vacío, a ver cómo definimos vacío entonces, porque si es que el vacío está lleno, pues entonces igual mejor que no lo llamemos vacío. Pero teniendo en cuenta que átomo quiere decir indivisible, que sabemos hacer bombas nucleares, que consiste en dividir átomos en cadena, y tenemos energía nuclear, que consiste en dividir átomos, y lo seguimos llamando indivisible en griego, pues claro, ¿seguiremos llamándole éter vacío? No sé. De todo esto que estoy mencionando, académicamente, pues no es fácil encontrar reflejo. El M-Drive, como decía, está más que cuestionado, está en investigación, están mirando a ver el cómo, el cuándo, el por qué, a ver si lo acaban de entender. No se sabe si lo acabarán de validar o no, si realmente van a surgir a partir de ahí principios físicos nuevos. Entonces, todo esto que traslado son más bien un conjunto de intuiciones y deducciones que de hecho es experimentalmente comprobados. Pero vamos, hay cosas que caen un poco por su propio peso. Y eso es un poco la naturaleza de la energía, que al final es todo lo que conforma la realidad que conocemos. Incluso probablemente el propio espacio, con las tres dimensiones, con las tres dimensiones que lo caracterizan. Y luego, sin embargo, tenemos, no sé, teorías complicadísimas con dimensiones que nadie ha visto más que en las matemáticas y nadie conoce, ¿verdad? Tenemos hipercubos, son cubos con cuatro dimensiones. Que dices, hostia, suena un poco raro. Yo no soy capaz ni de visualizarlo, o sea, es una cosa rarísima, pero bueno. Y no sé, teorías rebuscadísimas, con un alto nivel de complejidad. Quiero decir que la realidad al final no parece que sea tan complicada. No digo elemental, ¿no? Pero no parece que sea tan complicada y parece que nos la complicamos más tratando de explicarla por los caminos que no. Por los caminos que no le son propios, ¿no?
cafelito y seguimos a ver si hay algo más que aportar sobre la energía. Bueno, poniéndonos un poquito místicos, que de vez en cuando también está bien, ¿no? Desde el punto de vista panteísta, del denominado panteísmo científico de Spinoza y más tarde también de Einstein, entre otros, Dios, palabra mal metida
por tantos y por tantas partes, ¿no? Sería un poco esa energía, ese todo, del que formamos parte integrante. Y siguiendo un poco en la rama místico-científica, ¿no? O más mística que otra cosa, porque claro, base empírica no hay mucha, pero bueno. Me estoy haciendo un café, aquí tengo, estoy dando vueltas, está calentito, desprende calor, ¿no? Un calor que al fin y al cabo es movimiento de las moléculas, friccionando entre ellas. Entonces al fin y al cabo un poco consecuencia de lo que sería energía cinética. De alguna manera lo que da a entender, y también una serie de efectos físicos, ¿no? Como el efecto piezoeléctrico y otros, es que la misma energía, una energía, cobra diferentes aspectos y de alguna manera son intercambiables entre ellos por determinados procesos, ¿no? Por determinadas propiedades de determinados materiales. Y aquí viene lo de las fuerzas, ¿no? Fue creo que Maxwell el que acabó de juntar electricidad y magnetismo. La gravedad no parece que a fecha de hoy esté todavía tan bien entendida y la verdad es que no creo que se acabe de comprender bien ni la electricidad ni el magnetismo. Entonces de la gravedad ya ni hablamos, ¿no? Maxwell creo que también tenía la intuición de que había una sola fuerza subyacente. ¿Sabe? Claro, cuando las cosas no se acaban de saber identificar, pues uno se acaba encontrando, pues, encuadrando las variables como puede, ¿no? Y así tenemos, pues, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza de color y una serie de cuestiones que, bueno, sencillamente no se acaban de entender. Evidentemente, como decía, no es que haya ninguna demostración empírica deslumbrante a fecha de hoy, pero bueno, simplemente es aquí compartir que la apreciación de Maxwell en ese sentido a mí me parece la correcta, ¿no? Está pendiente la unificación de la física, ya no solo entre lo muy grande y lo muy pequeño, ¿no? Sino la unificación de las fuerzas. Necesariamente se deduce, se entiende, aunque sea igual un postulado más
más filosófico que estrictamente físico, entiendo que se deduce que hay un origen, ¿no? Común. Entonces, hablamos de diferentes expresiones de un solo ente. Creo recordar que se le atribuye a Tesla, y espero no estar equivocado en esto, la frase de todo es la luz. Se le puede llamar luz, se le puede llamar energía, se le puede llamar Dios, se le puede llamar realidad, se le puede llamar verdad, no sé, a gusto de consumidor al final, ¿no? Se le puede llamar incluso, no sé, origen, ¿no? Entonces la intuición en ese sentido, yo entiendo que es más o menos clara y que tampoco es nada nuevo. ¿Qué pasa? Que si realmente uno está intentando juntar las piezas del puzzle, pero le falta la pieza fundamental, porque entiende que el electromagnetismo se está desplazando a través del vacío, entonces ahí va a ser imposible hacer encajar nada. He citado en dos ocasiones los principios herméticos, que se derivan de, haciendo un poco de bibliografía, ¿no? Se derivan de una publicación llamada Kybalión, y que aparte de los 7 principios, la verdad es que no la he examinado en detalle, ¿eh? Pero aparte de los 7 principios que parecen muy válidos, pues contiene una información de origen, vamos a decir, incierto, ¿no? Que tampoco se tiene muy claro de cuándo data,
Porque una cosa es cuando se publica la información y otro el origen que pueda tener y de cuándo se haya fechado este. Y que habla un poco de la transmisión de conocimiento en relación al relato que mencionaba en el vídeo del aprendizaje. ¿Y a qué viene meter esto en el tema de la energía? Pues hombre, es un poco la aproximación multidisciplinar que me gusta intentar aplicar. En la guerra de Irak se saqueó el Museo de Arqueología de Bagdad. Y entre las piezas que se perdieron había un objeto catalogado como una vasija extraña, que analizándolo después y viendo las características de los materiales que lo componían, no es difícil llegar a la conclusión de que estamos hablando de una de las primeras baterías de las que arqueológicamente se tiene constancia. Una pila. Una pila que genera una diferencia de potencial en base a dos metales, cátodo y ánodo, ¿verdad? Para que sepa un poco de electricidad, que generan lo que se llama un potencial de reducción, pues por la propia naturaleza de los electrones del material. Se genera esa diferencia de potencial de unos electrones que corren de un metal a otro, en alguna parte a través de un medio, ¿no? Que se llama electrolito. Además, una de las pruebas de las fotografías que se conservan todavía del objeto, claro, el objeto en sí está no localizado. Está a buen recaudo, seguro, ¿verdad? Pero está lejos de donde debería estar, supongo. Y una de las pruebas es la corrosión, ¿no? En los potenciales de reducción. Igual no soy muy preciso en la terminología, ¿eh? Pero bueno, los potenciales de reducción que comentamos es uno de los dos metales, ahora no recuerdo cuál es, el que presenta mayor oxidación. Y en este caso la verdad es que se cumple con bastante claridad. Además que la estructura es bastante rebuscada para ser cualquier otra cosa, ¿no? Porque es un tubo, una varilla metida dentro de un tubo. La varilla, si no recuerdo mal, es la que está corroída, ¿no? Pues no sé si era de zinc y hierro o cosas así. El electrolito podría haber sido vinagre o zuma de uva, o un medio con una cierta acidez. Creo que incluso la embocadura de las varillas estaba sellada con asfalto, etcétera. Esto lo que viene a decir es que con cierta posibilidad la electricidad, pues ya fuera para galvanizar o, vas a ver, a cierto nivel ya se conocía. Pues me imagino que la pila datará de Mesopotamia, ¿no? De la época de Mesopotamia, de la cuna de la civilización prácticamente. Eso no quiere decir que aquello estuviera iluminado como Broadway hoy en día, ¿no? Evidentemente. Y lo comento porque tiene relación con la información y con el conocimiento y cómo ciertos grupos pues pueden disponer de una información y de un conocimiento que esté más allá que lo que sea el conocimiento popularmente extendido, ¿no? Y estaba muy vinculado al vídeo del aprendizaje que comentaba. Y también vinculado en este caso, pues por la propia característica del conocimiento en este tema de la energía.
Quedará pendiente hacer también algún tema sobre historia que acabe de poner marco un poco al relato que al fin y al cabo, pues picando de aquí y de allá, ¿no? He intentado un poco ir construyendo pues con informaciones parciales, sesgadas y bueno, con lo que hay disponible, al fin y al cabo. Hay una frase que me gusta bastante, que dice que nada se crea ni se destruye, que simplemente se transforma. Eso pone un poco complicado identificar el origen de todo, ¿no? Porque claro, si no hay creación ni destrucción, no hay realmente un origen. Y eso al final nos aboca un poco al problema del infinito. Es un problema clásico, ¿no? La verdad es que el infinito tiene mucho de ilusorio. En el siguiente sentido, matemáticamente se sostiene, se afirma, que entre dos números enteros, que hay una diferencia pues de una unidad, ¿no? Cabe, claro, fraccionarlos de forma infinita y que hay infinitos decimales entre ambos números. Sin embargo, la distancia entre esos dos enteros sí que es una distancia finita y medible. Realmente, si no habláramos de una distancia medible, de unos límites, estaríamos hablando de que algo que no tiene límites realmente no puede tener existencia en sí misma. Porque realmente, a nivel filosófico, lo único que no tiene límites es la nada. Lo único que no tiene límites es lo que no es. Y la energía, sin poder, entiendo,
al final, filosóficamente, sin poder al final determinar si se crea o se destruye, o las dos, o ninguna de las dos, lo único que parece claro es que existiendo tiene que tener límites.